Cuando hablamos del miedo, generalmente podemos hablar de él porque tenemos una referencia física, un ser o un fenómeno al que podemos volver la mirada para observar, estudiarlo y saber qué es. Pero, ¿qué pasaría si hubiese algo que nos ocasionara miedo y no pudiésemos describirlo? No supiéramos lo que es, algo que nunca antes hubiésemos visto o siquiera percibido. Entre muchos otros trabajos, Alien es una de las obras por excelencia que nos presentan este tipo de cuestionamientos y nos plantean las respuestas más reales posibles a través de un tratamiento estético casi perfecto. Hoy hablaremos del tema. Comencemos por el principio. ¿Qué es el miedo? En la antigua Grecia, el comportamiento de los hombres y el porqué de sus acciones se clasificaba y se le atribuía a dos características que, según los pensadores, eran inherentes al ser: la sofrosine y la hibris. Para los griegos, el acto de reflexionar y actuar racionalmente era denominado sofrosine, y era una cualidad que, en realidad, no muchos poseían, pues para poder alcanzarla se requería de una mente ideal, equilibrada y estable. Mientras que la hibris, por otro lado, se refería a la manera en que el hombre se deja llevar por sus pasiones y sus emociones, haciendo de lado cualquier reflexión previa a realizar acciones viscerales. La pregunta era entonces, ¿cuál de las dos gobierna al hombre? ¿La pasión o la reflexión? Cuando hablamos de un ser como el ser humano, tan azaroso como predecible, en realidad no podemos hablar con términos absolutos, como si estuviésemos escribiendo una nota científica sobre algún fenómeno natural. Y es que hablar del hombre es reflexionar acerca de nuestras dos naturalezas, una naturaleza animal y una naturaleza humana. La primera es la naturaleza que nos ha dotado de características y herramientas que nos permitieron sobrevivir por tantos años en el ojo del huracán alimenticio del mundo primitivo, mientras que la segunda es aquella que hemos descubierto y forjado con el pasar del tiempo, una naturaleza que nos ha ayudado a comprender por qué y cómo es que funciona el mundo, las cosas que suceden a nuestros alrededores. Es a través de esta naturaleza humana que hemos tratado de comprender nuestra naturaleza animal, intentando descubrir por qué reaccionamos de una u otra manera ante ciertas circunstancias específicas, y viceversa. Cuando aflora nuestra naturaleza animal, podemos experimentar con nosotros mismos en lo más profundo de nuestro ser, para saber más acerca de nuestros quehaceres racionales. Pensamos lo que sentimos y sentimos lo que pensamos. Es ahí, en medio de estas dos cualidades del ser humano, en donde se encuentra el miedo. Una sensación tan primitiva que podemos experimentar sin necesidad de comprenderla previamente, y a la vez tan humana que podemos extrapolarla a cuestiones que en realidad ningún animal puede comprender. ¿Alguna vez has observado que ningún animal le teme a la oscuridad? ¿Has visto algún animal temerle a la muerte o a estar solo? Si bien, estas son preguntas que en realidad no podemos responder con certeza y que incluso pueden rayar en lo banal, la respuesta común es negativa. Partiendo de la premisa de que los animales no son seres racionales, ¿cómo es que un animal le tendría miedo a la muerte o a la oscuridad? El hombre, por el contrario, sí teme a esas y muchas otras cosas de las que se ha vuelto consciente. Tememos a las cosas que no conocemos. Tememos a situaciones que ni siquiera han ocurrido. El miedo está ahí, en los límites que existen entre la sofrosine y la hibris, una de las sensaciones más ancestrales que el ser humano alguna vez ha podido experimentar. Luego de que la ciencia ficción se convirtiera en un género popular con cintas como La Guerra de las Galaxias de George Lucas o Odisea en el espacio de Stanley Kubrick,
se hizo difícil verter nuevas ideas, originales y nunca antes vistas, en una historia espacial. A pesar de que shows de entretenimiento clásicos como Flash Gordon o Buck Rogers ya habían presentado nuevos mundos en el medio audiovisual, era tarea de las jóvenes generaciones de cineastas, guionistas y técnicos llevar a las audiencias de la pantalla grande a confines jamás antes imaginados, siendo uno de ellos el terror en el espacio. Por cuestiones azarosas, un hombre quebrado, en búsqueda de una manera de ganarse la vida escribiendo, escribe un tratamiento de guión para una película de ciencia ficción. De dicho tratamiento, una escena habría de ser el génesis de una franquicia completamente nueva, el origen, incluso, de un nuevo género, llamado Cosmic Horror. Aunque el género ya había sido explorado por autores como H.P. Lovecraft en la literatura, la genialidad de Alien radicaba en la consolidación estética de dicho nuevo género, con un diseño tan radicalmente nuevo que habría de cambiar para siempre la conceptualización que se puede tener de un extraterrestre. En Alien, la tripulación de la nave comercial Nostromo debe investigar el origen de la señal que emite una baliza en un planeta desconocido. El resultado es el descubrimiento de una especie de vida alienígena que posee características que parecieran propias de un ser depredador. La tripulación ha de pagar el precio. Después de llevar la idea a la productora 20th Century Fox y recibir un tratamiento extenso por parte de personas ajenas al autor original, hasta casi llegar al punto de desechar todo lo que no estaba contenido en la escena del conocido Chest Burster, el guión termina convirtiéndose en una serie de instrucciones narrativas que harían que la obra hiciera cambiar las estigmas que las audiencias tenían sobre el género de la ciencia ficción. Pero, para que esto pudiera suceder, y la historia fuera más que un simple grupo de humanos que se encuentra con un ser desconocido proveniente del espacio exterior, luchando por sobrevivir, el proyecto aún necesitaba de alguien que le otorgara una visión tal que la convirtiera en una verdadera obra fílmica. En el séptimo arte, el elemento primordial que se requiere para poder completar la titánica labor que significa realizar una película es un firme espíritu de colaboración, misma que debe ser organizada principalmente por el director de cine, pues es él el encargado de presentar, moldear y pulir todos los aspectos que intervienen en el producto final. Al escudriñar las potenciales personalidades que pueden ocupar el asiento del director, el estudio productor tiene en mente a artistas que tienen experiencia con películas comerciales, pero al no estar disponibles ninguno de ellos, optan por contactar con un hombre que, de trabajos comerciales en su portafolio, solo contaba, valga la redundancia, con comerciales de televisión, pues su único trabajo fílmico había sido una película de arte reconocida por el Festival de Cannes, la ópera prima Los Duelistas. Ridley Scott, estudiado en el Royal College of Art, donde ayudó a establecer el departamento de cine y trabajó en la BBC como aprendiz en el departamento del diseño del set, lugar que le brindaría la sensibilidad artística tan propia de su estilo, fue elegido para dirigir el proyecto. Una vez a bordo, Ridley solicitó que los actores que obtuvieran el papel fueran actores bien entrenados, para que así pudiera enfocarse enteramente al lenguaje audiovisual de la película. Precisamente, fue esto lo que hizo de Alien una pieza sublime, con sets realizados de una manera meticulosa, escenas en las que predomina una atmósfera que visualmente te aprisiona en tensión sin siquiera tener la necesidad de revelar la amenaza, y primeros planos que permiten descifrar sin problema las emociones y la ansiedad de los personajes. Ridley logra que la película sea un viaje psicológico más allá del miedo convencional, ya que, en realidad, las escenas en las que es visto el xenomorfo pueden ser contadas con una mano, pues, contrario a lo común en las películas de supuesto terror que hoy en día inundan las salas de cine, Alien coloca el misterio en la posición más importante del film, pues es a través de lo desconocido que el miedo se apodera de nosotros. Con todo y el hecho de que las herramientas cinematográficas de las que se valió Ridley Scott para inducirnos en el terror de la película son excepcionales, en realidad, lo que genera que despierte completamente esta sensación primitiva e inherente en el ser humano es la estructura narrativa que contiene el guión. Si bien es un guión que avanza a un ritmo más lento que lo plasmado en pantalla, es este ritmo
el que nos coloca poco a poco en un estado de suspenso y tensión, abriendo con escenas meramente introductorias que nos sirven de contexto visual y establecen una circunstancia que pareciera ordinaria para la tripulación de cualquier vehículo en viaje, pues cabe resaltar que eran pocas las referencias que se tenían sobre viajes espaciales. El guión salta una de las reglas más básicas del séptimo arte y le da un giro que provoca una narrativa muy propia, desde entonces, de los géneros de suspenso y terror. El llamado Show, Don't Tell, una máxima que establece las bases para la comunicación audiovisual, poniendo en primer lugar la narrativa visual para dejar en segundo plano la narrativa, valga la ironía, basada en palabras y diálogos. El guión le da un giro a dicha regla al describir con detalle el lugar en el que suceden los hechos y utilizar los diálogos como medio para explicar bastantes cuestiones que más tarde han de hacer eco del conflicto principal. Solo en determinados momentos, ya avanzada la cinta, muestra las fuerzas antagónicas de la historia sin contarlas explícitamente, mismas que en ningún momento son esperadas por el espectador y que sin embargo entendemos de manera inconsciente, a través de las imágenes, los encuadres y las puestas en escena. Aunque en un primer vistazo esto pareciera una debilidad, en realidad es lo que hace que la película sea buena. Poco a poco, la narrativa oculta el aspecto visual del alien al tiempo que disfraza el giro que le da a un miembro de la tripulación, la identidad de Ash, el oficial de ciencia a bordo de la nave, quien después de 1 hora con 20 minutos de cinta ha mostrado un comportamiento completamente humano, es revelada de manera puramente visual. Ash es un androide. Si contamos las escenas en que el xenomorfo se nos es presentado de manera completa, podremos darnos cuenta de que es gracias a esta narrativa específica que el film despierta en nosotros la sensación de angustia claustrofóbica por la que tanto se le ha reconocido, y de ahí su logro estético, pues, como decía el filósofo Immanuel Kant en su texto Crítica del Juicio, la estética es la rama de la filosofía que estudia e investiga el origen del sentimiento puro y su manifestación como arte. Una frase que, por si fuera poco, también se encuentra entre la sofrosine y la ibris, puesto que el arte es algo ya pensado y reflexionado, mientras que un sentimiento puro es la máxima manifestación de nuestras pasiones y emociones totalmente desencadenadas sin que nosotros tengamos poder alguno sobre ellas. Alien. Una cinta que, entrecruzando las mecánicas individuales del show y el tell, desafía las fronteras que se tienen al contar una historia para generar los efectos narrativos que tanto la caracterizaron, no solo abrió una brecha en los paradigmas que las audiencias tenían acerca de las películas de ciencia ficción, sino también en la manera en que el miedo es visto y experimentado en el séptimo arte, incluso la manera en que el miedo puede ser imaginado. Al llegar al final de la película, podemos darnos cuenta de que el miedo está más allá de los límites de nuestra comprensión racional y sensorial. Es una obra que actúa sobre nosotros con instinto de cazador paciente para revelarnos que, en realidad, no se requieren gritos sin sentido ni una gran cantidad de imágenes visualmente grotescas para acribillarnos y arrinconarnos en los páramos del terror. Pues, contrario a esto, a través de la ausencia de imágenes explícitas, hace que descubramos por nuestra propia cuenta que no solo una criatura puede sernos aterradora, sino que el miedo puede existir más allá de lo que podemos pensar o siquiera imaginar, porque vive siempre en el límite que existe entre lo real y lo ficticio, lo racional y lo sensible, más allá de las fronteras, incluso del terror en el espacio.